lo cuidé durante su enfermedad hasta que su otra familia llegó. Esa frase, cargada de un dolor que aún hoy me oprime el pecho, es solo el comienzo. Me llamo Elara, y esta es la historia de cómo la devoción más pura puede ser devastada por la revelación más cruel, y cómo, de las cenizas de esa traición, se puede forjar una fuerza inquebrantable. Antes de que mi mundo se hiciera pedazos, la vida era un tapiz de colores suaves y promesas susurradas. Mi existencia giraba en torno a la persona que amaba, un hombre carismático y complejo, pero a mis ojos, un alma gemela. Recuerdo nuestros paseos al atardecer, sus manos entrelazadas con las mías, el futuro pintado con la certeza de que éramos dos mitades de un mismo todo. No había dudas, no había sombras. Solo la luz de un amor que creía absoluto. Él era mi ancla, mi refugio, mi más dulce melodía. Nunca imaginé que esa melodía se convertiría en un requiem. El diagnóstico fue un mazazo. Una enfermedad implacable, silenciosa, que comenzó a devorar su energía, su alegría, su esencia misma. El brillo en sus ojos se opacó, su risa se volvió un eco distante. Y yo, Elara, me convertí en su sombra protectora. Dejé mi trabajo, mis pasiones, mi propia vida, para dedicarme por completo a él. Cada medicamento, cada visita al hospital, cada noche de insomnio velando su sueño, cada lágrima compartida en silencio, todo lo asumí como mío. Éramos él y yo contra el mundo. O al menos, eso creía. Los días se fundían en semanas, las semanas en meses, marcados por la rutina de la enfermedad y el esfuerzo de mantener una chispa de esperanza. Sus manos, antes fuertes, se volvieron frágiles bajo las mías. Su voz, que solía llenar cada rincón de mi existencia, ahora era un susurro cansado. Pero en cada suspiro, en cada mirada de gratitud, yo encontraba la fuerza para seguir. Me aferraba a la idea de que nuestro amor era un escudo contra cualquier adversidad, una burbuja inexpugnable donde el dolor se difuminaba. Ingenua, lo sé. Pero cuando el amor es tan profundo, la ceguera es un precio que uno paga sin saberlo. El mundo exterior se desdibujó. Nuestros amigos se distanciaron, abrumados por la crudeza de la situación. Sus propios familiares, los pocos que conocía, aparecían esporádicamente, para luego desaparecer de nuevo, dejándonos a él y a mí en nuestra burbuja de dolor y resistencia. No los juzgaba, entendía que la enfermedad es una carga pesada, incluso para los allegados. Pero su ausencia solo reforzó mi convicción de que éramos un equipo, un frente unido contra lo inevitable. Soy todo lo que tiene, me decía a mí misma, y esa frase, lejos de ser un peso, era mi razón de ser, mi propósito inquebrantable. Cada día era una batalla, y cada noche, una pequeña victoria. Aprendí a leer el lenguaje de su dolor, a anticipar sus necesidades antes de que las expresara. Me convertí en una extensión de su voluntad, en la guardiana de su dignidad. Hubo momentos de risas, de recuerdos compartidos, de pequeños gestos de amor que brillaban como estrellas en la oscuridad. Nos aferrábamos a ellos, a la promesa de un futuro que, en mi corazón, aún guardaba la esperanza de la recuperación. Pero eso no fue lo peor. La tormenta perfecta se desató un martes por la tarde. Un golpe en la puerta. Pensé que sería el enfermero, o quizás algún vecino con una ofrenda de comida. Pero no. Allí estaban, parados en mi umbral, dos adultos y una niña pequeña, con una semejanza innegable con el hombre que yacía enfermo en mi cama. La mujer mayor, con una expresión de reproche mezclada con dolor, me miró de arriba a abajo. Somos su familia, dijo con voz firme, su esposa y sus hijos. El mundo se detuvo. Mi burbuja, mi escudo, mi amor inquebrantable, todo se hizo añicos en un instante. El aire se volvió denso, irrespirable. La mentira se materializó ante mis ojos, una verdad brutal que me golpeó con la fuerza de un tren en marcha. Era como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies, y yo caía en un abismo oscuro y sin fin. Mi corazón, que hasta entonces había latido al compás de la esperanza, ahora era un nudo frío en mi pecho. Las palabras se atragantaron en mi garganta. Intenté hablar, intenté defenderme, pero el shock era tan profundo que solo pude mirarlos, con los ojos llenos de una incredulidad desgarradora. Ellos entraron, sin pedir permiso,
como si tuvieran todo el derecho del mundo a irrumpir en mi santuario, en el espacio que yo había creado con tanto sacrificio y amor. La escena que siguió fue una borrasca de acusaciones, explicaciones entrecortadas y un dolor tan agudo que me arrancó el aliento. No entendía. No podía entender. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había vivido yo en una ilusión tan perfecta durante tanto tiempo? La mujer, su esposa, me mostró fotografías, documentos, pruebas irrefutables de una vida paralela que yo nunca había sospechado. Había otra casa, otros cumpleaños, otras navidades. Otra familia. Lo que descubrí después me rompió aún más. El hombre al que había cuidado con tanta devoción, por quien había sacrificado todo, había construido una elaborada red de engaños. Cada llamada telefónica que había respondido con la inocencia de un amor ciego, cada excusa por sus ausencias, cada promesa de un futuro juntos, ahora se revelaban como hilos de una telaraña que me había atrapado sin yo saberlo. Las mentiras se sucedían, una tras otra, desenmascarando una doble vida que me dejaba helada. Mi mente corría en retrospectiva, reexaminando cada palabra, cada gesto, buscando pistas que en mi ceguera no había querido ver. Y las encontré. Pequeñas inconsistencias, miradas esquivas, secretos a medias que ahora cobraban un significado macabro. Cada recuerdo feliz se tiñó de amargura, cada momento de intimidad se sintió como una burla cruel. La traición era tan profunda que me sentía físicamente enferma. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente, las lágrimas corrían por mis mejillas sin control, empañando la visión de mi mundo desmoronándose. Él nos amaba, decía su esposa, con una mezcla de desafío y dolor en su voz. Y yo, que había creído ser la única, me di cuenta de que mi amor no había sido el único, ni el más importante. El engaño se extendía más allá de mí, también había engañado a su otra familia, manteniéndonos a todos en la oscuridad. Sentí la vergüenza, no mía, sino por él, por la persona que había creído conocer. La rabia comenzó a bullir dentro de mí, una furia hirviente que amenazaba con consumirme. Todos los sacrificios, todas las noches en vela, todas las lágrimas derramadas. ¿Para qué? ¿Para ser un personaje secundario en la vida de un mentiroso? Mi dolor era un océano embravecido, y me sentía arrastrada por sus corrientes, sin un asidero, sin un puerto al que llegar. Hasta entonces creí que había tocado fondo, pero estaba equivocada. La humillación de la situación se grabó a fuego en mi alma. Tuve que abandonar la casa que había compartido con él, la casa donde había cuidado de su dolor con tanta ternura. Su otra familia, con la legitimidad de sus lazos, tomó mi lugar. Me convertí en una intrusa en la vida que yo misma había construido, una extraña en mi propio hogar. Empaqué mis pocas pertenencias, mis recuerdos, mis fragmentos rotos de un amor que había resultado ser una farsa. No hubo despedidas, no hubo explicaciones finales. Solo el silencio pesado de una puerta que se cerraba detrás de mí, sellando mi destierro. Las calles, que antes me parecían llenas de vida, ahora eran un túnel oscuro y solitario. Cada rostro que cruzaba, cada pareja que veía, era un recordatorio hiriente de mi propia desolación. Me sentía vacía, despojada de todo. Mi identidad, mi propósito, mi razón de ser, se habían esfumado junto con la mentira. Me refugié en un pequeño apartamento, un espacio frío y desangelado que reflejaba el estado de mi alma. Las noches eran eternas, plagadas de insomnio y de la repetición incesante de las palabras su esposa, sus hijos, su otra vida. ¿Cómo podía haber sido tan ciega? ¿Cómo pude haber amado tan profundamente a una ilusión? La traición me había dejado no solo rota, sino también avergonzada. Avergonzada de mi propia ingenuidad, de mi entrega incondicional a alguien que no lo merecía. No podía comer, no podía dormir. Mi cuerpo se sentía pesado, mi mente, una niebla densa de dolor y confusión. Ese fue el momento exacto en que perdí toda esperanza. Me miraba al espejo y no reconocía a la persona que me devolvía la mirada. Era un fantasma, una sombra de lo que alguna vez fui. Los ojos vacíos, el rostro demacrado, el alma lacerada. La desesperación se instaló en mi corazón como un huésped no deseado, construyendo muros a su alrededor, impidiendo que cualquier rayo de luz se filtrara.
Creí que nunca volvería a sentir alegría, que la capacidad de amar se había quemado por completo en el fuego de la traición. Y ahí entendí que estaba completamente sola, o al menos eso creía. Un día, mientras me arrastraba por la vida, una amiga que no había visto en meses me llamó. Su voz, llena de preocupación genuina, perforó un pequeño agujero en mi muro de desesperación. Insistió en verme, en sacarme de mi encierro. A regañadientes, accedí. Nos sentamos en un café, y mientras ella hablaba de su vida, de sus sueños, de sus luchas, algo en mí empezó a moverse. No fue una revelación instantánea, sino un pequeño parpadeo, una chispa apenas perceptible en la oscuridad. Ella no me juzgó, solo me escuchó con paciencia, con empatía. Y entonces, alguien apareció con una frase que me cambiaría la vida. Me contó una historia, una parábola sobre un árbol que había sido golpeado por un rayo, pero que, a pesar de las cicatrices, había logrado volver a crecer, más fuerte y más resiliente que antes. Las cicatrices no son un signo de debilidad, el ara, me dijo, son la prueba de que sobreviviste. Esas palabras se clavaron en mi alma. Una pequeña chispa, la primera en mucho tiempo. No era una solución, no era el fin del dolor, pero era un inicio. Un susurro de que quizás, solo quizás, había algo más allá de este abismo. Y en el instante más oscuro, vi una pequeña chispa de luz. Comencé a buscar ayuda. Asistí a grupos de apoyo, leí libros sobre resiliencia, sobre cómo sanar un corazón roto. Cada paso era un esfuerzo monumental, como nadar contra una corriente furiosa. Las recaídas eran frecuentes, los días buenos se mezclaban con los días en que la oscuridad volvía a reclamarme. Pero la chispa que mi amiga había encendido no se apagó. Se mantuvo viva, débil a veces, pero persistente. No fue fácil, pero cada caída escondía una lección. Aprendí a procesar mi dolor, a darle un nombre a cada emoción, a entender que la traición no definía mi valor como persona. Empecé a reconstruirme, pieza por pieza. Volví a pintar, una pasión que había abandonado hacía mucho tiempo. Cada pincelada era un acto de sanación, una forma de expresar lo que las palabras no podían. Descubrí una fuerza interior que no sabía que poseía, una tenacidad que me sorprendió a mí misma. La vida me había golpeado con fuerza, pero yo me negaba a quedarme en el suelo. Cada fracaso, cada momento de duda, se convirtió en un escalón, no en una barrera. El camino era largo, lleno de obstáculos, de fantasmas del pasado que aún me acechaban. Pero yo ya no era la misma Elara. Había encontrado una voz, una identidad, que no dependía de nadie más. Empecé a verme no como una víctima, sino como una sobreviviente. Parecía que avanzaba, pero aún había una batalla que no había peleado. El tiempo pasó, y con él, el eco de la traición se fue difuminando. Había logrado reconstruir mi vida, encontrar un nuevo propósito, rodearme de personas que me amaban y valoraban por quien yo era. Mis pinturas comenzaron a ganar reconocimiento, mis días estaban llenos de significado. Había perdonado, no a él, sino a mí misma, por la ingenuidad, por la ceguera. Había perdonado la ilusión, y eso me había liberado. Pero la vida siempre tiene una última sorpresa, una última lección. Un día, recibí una llamada inesperada. Era su esposa. Había fallecido. Y me pidió que asistiera al funeral. La noticia me golpeó con una mezcla extraña de tristeza y alivio. La persona que me había causado tanto dolor ya no estaba. Y me encontré frente a una encrucijada. Podría negarme, ignorar la llamada, seguir adelante con mi nueva vida. O podría ir, enfrentarme a mi pasado, a la fuente de mi dolor, y cerrarlo para siempre. Elegí lo segundo. Y entonces, me encontré cara a cara con quien me había hecho tanto daño. No, no estaba vivo. Pero el enfrentamiento era con su memoria, con el legado de su engaño. En el funeral, vi a su esposa, a sus hijos. Sus rostros, marcados por el dolor de la pérdida, me recordaron que ellos también habían sido víctimas, a su manera. No había reproches en sus ojos, solo una aceptación silenciosa de la complejidad de la vida que habían compartido con él. Fue en ese momento, de pie frente a su ataúd,
que sentí un quiebre final dentro de mí. Una oleada de compasión, no por él, sino por todos los que habíamos sido afectados por sus decisiones. Las lágrimas, que hacía tiempo no derramaba por él, fluyeron libremente. Pero esta vez, no eran lágrimas de dolor o de rabia, sino de una extraña paz. No había perdonado su engaño, pero había perdonado la herida que me causó. Había perdonado la parte de mí que había permitido ser engañada. Lo que le dije en ese momento, cambió nuestras vidas para siempre. No hablé con nadie, solo me quedé en silencio, observando el final de una era. Cuando salí, el sol brillaba con una intensidad que no había visto en años. Sentí una ligereza en el alma, como si un peso inmenso se hubiera desprendido de mis hombros. Había cerrado ese capítulo. Había sobrevivido. Había florecido. Y había encontrado la redención, no en el perdón al otro, sino en el perdón a mí misma, en la aceptación de mi fuerza, en la celebración de mi capacidad de amar y de sanar. Nunca pensé que llegaría a perdonar, y mucho menos a esa persona. Pero lo más importante no fue lo que pasó conmigo, sino lo que aprendí para siempre. Si alguna vez te has sentido roto como yo, escucha esto: las cicatrices que llevamos son testimonios de nuestra resiliencia, no marcas de nuestra debilidad. La traición puede doler, puede destrozar, puede hacernos sentir que nunca volveremos a levantarnos. Pero dentro de cada uno de nosotros reside una fuerza inquebrantable, una chispa divina que puede encender el fuego de la transformación. No dejes que el dolor te defina. No dejes que el pasado te ate. Permítete sentir, permítete sanar, y luego, permítete renacer. No es fácil, el camino es largo y lleno de desafíos. Pero cada paso que das hacia tu propia sanación es un acto de valentía, un testimonio de tu espíritu indomable. Y aunque mi historia terminó, la tuya apenas comienza. Recuerda, eres más fuerte de lo que crees, y tu capacidad de superar la adversidad es un regalo. Abraza tus cicatrices, porque son la prueba irrefutable de que, no importa cuán oscura sea la noche, el amanecer siempre llega. Nunca olvides que, incluso en las profundidades de la desesperación, siempre hay una chispa de esperanza esperando ser encendida. Tu historia no ha terminado, está esperando ser escrita por la pluma de tu propia resiliencia y de tu inquebrantable espíritu. El Lara ha pasado por un viaje de dolor y traición, pero ha encontrado la fuerza para resurgir y compartir su sabiduría.